Reformado. Pero recuerden, hermanos, y esto hay que tenerlo muy claro para no confundirnos y para centrar bien lo que nosotros creemos. Está la doctrina bíblica, la doctrina que está tal y como, ahora sí, tal cual en la Biblia. Y ya habíamos mencionado los diferentes temas. Está la doctrina reformada, que la tenemos todas las iglesias que hemos emanado de ese movimiento de la Reforma allá en el siglo XVI, que son lo que conocemos como las 5 solas, ¿sí? Las iglesias reformadas lo tenemos, creemos en eso mismo. Y aparte nosotros, en lo particular como iglesia presbiteriana, tenemos lo que conocemos como los 5 puntos calvinistas, que si recuerdan la semana pasada les comenté que es una respuesta a los 5 puntos arminianos, ¿sí? Que el punto de vista arminiano lo tienen otras de las denominaciones que forman también parte del movimiento de la Reforma, pero que sin embargo no han hecho una correcta interpretación de la Escritura. Y aquí es donde está el meollo del asunto, hermanos, la interpretación que le damos a la Escritura. Y hemos comentado también que el primer principio para interpretar la Biblia es que la Biblia se interpreta a sí misma. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora con el tema que corresponde del segundo punto de la doctrina calvinista o presbiteriana, la elección incondicional. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Voy a centrarme y voy a pedir que vayamos al versículo 16, versículo número 16 de esta lectura que hicimos, porque es la base de la reflexión de esta tarde. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nada más esta frase. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es importante, hermanos, dentro de lo que nosotros creemos y confesamos. ¿Por qué? Porque recuerden que dijimos que la teología arminiana establece que la salvación no es una decisión de Dios, sino que al final la decisión queda en nosotros. Y como que Dios, hagan de cuenta que estamos así nosotros y que Dios haya dicho, bueno, yo de aquí veo la posibilidad, le veo futuro a algunos de los que están aquí y sobre ellos voy a trabajar. No, no es así, hermanos, porque eso estaría delimitando la salvación a través de las obras. ¿Por qué? Porque llevaría entonces a considerar que necesitamos primero portarnos bien en nuestra vida. Porque, hermanos, si nosotros consideramos los criterios para darle bendición o darle algo a alguien, pues tendríamos que considerar las cosas buenas de la persona. O no creo que consideremos las cosas malas. Con otro ejemplo se los voy a poner para que me puedan entender. Hoy cada uno de ustedes va a comer algo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a comer, hermanos? A menos que estén ayunando y que digan, yo hoy ayuné para el Señor. Pero creo que lo dudo, ¿verdad? Pero bueno, no entremos en detalles. ¿Qué van a comer? Al final de cuentas, hermanos, van a comer lo que ustedes han decidido comer. Nadie les dijo que iban a comer. Y en nuestras familias, al final de cuentas, hermanos, ¿quién decide qué se va a comer? La mamá. Porque es la que sabe, la que conoce todo el movimiento. Y a nosotros los esposos, pues nos toca decir, sí, mi amor, yo me como lo que tú has preparado. ¿Sí? Y lo hacemos bien convencidos. Pero bueno, ahí está la elección. Sí, a lo mejor consideraron algunos aspectos que tienen que ver con varias cosas, como la economía, el sabor y bueno, varios factores, pero al final de cuentas la decisión fue suya. Nadie más, aun cuando alguien les haya dicho, aun cuando a veces el esposo diga, oye, prepárate esto. Luego a veces me dice mi esposa, no me pidas cosas que no pueda prepararte en este momento. Si quieres algo especial, pues pídemelo con anticipación. No me lo pidas en el momento porque no lo voy a hacer, por todo lo que implica, ya lo sé, ¿sí? Entonces, hermanos, fíjense, aún así con este ejemplo entraría en parte de lo que tiene que ver
esta elección incondicional. ¿Qué significa? Que Dios no tiene y no pone ninguna condición en nosotros para que podamos ser objetos de su gracia, de su bondad y de su misericordia. Si nos vamos a la realidad de nosotros los seres humanos, a partir de Adán y Eva, recuerden hermanos, y lo veíamos, el pecado entró en el mundo y el pecado no solamente se hace realidad en nuestra vida, sino que nos lleva a la condenación. El propósito de Dios al crear al ser humano era que el ser humano, viviera en comunión eterna con Él. Y viene una pregunta así como jiribilla. ¿Cambió este propósito de Dios, hermanos? ¿A raíz del pecado cambió el propósito de Dios de que el hombre viva con Él eternamente? La respuesta es no. No cambió. Porque si hubiera cambiado, entonces estaríamos señalando a un Dios que no tiene el control de las cosas y que va a actuar conforme a lo que va sucediendo, que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Nosotros nos movemos, nosotros a veces decidimos conforme van sucediendo las cosas y los eventos diarios en nuestra vida, pero Dios no es así. Dios, lo dice la Escritura, es el mismo ayer, hoy y siempre, y no hay más. Entonces, ese propósito original de que el hombre viviera con Él eternamente no ha cambiado. Lo que ha cambiado, hermanos, es la cantidad de personas que van a estar con Él. ¿Por qué? Porque el pecado al entrar, sí, sabemos, hermanos, que nos condena. Sabemos que el pecado nos deja sin posibilidad de una vida eterna en Cristo Jesús. Pero, hermanos, aún el que peca, ¿recuerdan cuál es el destino final de los que han pecado y que no quieren recibir a Jesucristo como su Salvador? La condenación, pero ¿por cuánto tiempo? Eterna. O sea, también el destino del hombre es una vida eterna. Y aquí hay dos opciones: la vida eterna en Cristo Jesús o la vida eterna en condenación. No hay más. No hay más opciones, no hay puntos intermedios, ¿sí? Pero vamos a lo mismo, hermanos, porque aquí entramos bajo nuestra perspectiva, y conste, bajo nuestra perspectiva humana, podríamos encontrarle varios peros a esta doctrina de la elección incondicional. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que Dios no toma en cuenta absolutamente nada de nosotros, significa que Él va a elegir conforme Él quiera, ¿sí? Para empezar, vamos a ver varios pasajes de la Escritura. Voy a invitarles que vayamos a Génesis capítulo número 12. Génesis capítulo número 12. Y antes de entrar en el relato, tendríamos que hacer la siguiente reflexión. Sabemos que Dios formó a su pueblo de una familia, ¿sí? ¿Qué familia? ¿Qué familia pudo haber considerado Dios, hermanos, para formar su pueblo? Yo no sé si se han puesto a pensar en eso, hermanos. ¿Qué familia pudo haber considerado Dios para formar a su pueblo? ¿Sí? Nosotros nos encontramos con lo siguiente. Dios llama a Abraham y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ya tenemos a Abraham. Pero hermanos, ¿quién era Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? ¿Cómo era su familia? Los primeros datos, ya ahorita aquí, qué bueno que participan. Ur de los Caldeos. Pero ¿qué pasa en Ur de los Caldeos, hermanos? ¿Qué pasa? Un pueblo pagano, un pueblo idólatra, o es más, un pueblo que no conoce a Dios. Si nosotros consideráramos, hermanos, la situación anterior, pues tendríamos a lo mejor que pensar la descendencia de Adán. A ver, ¿de dónde viene? Bueno, más bien no de dónde viene Adán, sino quién desciende de Adán. Y hablaríamos de sus hijos y empezaríamos a lo mejor a tratar de rastrear esa línea hasta llegar a Abraham. Pero déjenme decirles algo, hermanos. La línea de Adán hacia Abraham no coincide, ¿sí?
Es decir, Dios escoge a un hombre que forma parte de un pueblo idólatra, de un pueblo pagano. Él no está considerando, hermanos, la calidad moral y espiritual del pueblo de donde va a tomar a alguien. De ahí lo saca. Y eso es, hermanos, lo que se conoce en términos de la interpretación como un tipo, en términos del lenguaje figurado, es decir, alguien que representa algo. Y Abraham en este sentido nos está representando a nosotros porque Dios nos ha sacado también de la condenación. Porque antes de Jesucristo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Formábamos parte de una nación pagana, de una nación idólatra, de una nación que no quería saber nada de Dios. Pero Él nos alcanzó, nos escogió, así como escogió a Abraham, sin considerar absolutamente nada. Pero viene el siguiente, a lo mejor el siguiente, pero ok, ya, escogió a Abraham, pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que llevó Dios a escoger a Abraham de manera particular? Bueno, vamos a Deuteronomio 7:7. Fíjense lo que le dice, aquí sí ya hay pueblo, ya hay pueblo. Ya están saliendo de Egipto, están transitando por el desierto y ya hablamos de una nación porque para estos entonces se calcula aproximadamente que eran 2 millones de judíos los que estaban en el transcurrir de esos 40 años del desierto. ¿Habrá algún país con 2 millones de habitantes, hermanos? Claro que sí, hay muchos países que se componen de 2 millones de habitantes. Bueno, ya Dios está con este pueblo, lo trae por el desierto y vean lo que dice aquí el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Y vean cómo remata el versículo número 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Bueno, aquí ya entra en otro elemento, pero en el que me quiero detener es en el siguiente. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque lo amó. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Porque lo amó. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros, hermanos? ¿Porque éramos buenas personas? ¿Porque habíamos hecho los méritos suficientes para que Dios se fijara en nosotros? No, hermanos, no es así. Dios nos escogió porque nos amó. ¿Desde cuándo nos amó? Dice Pablo que desde antes de la fundación del mundo. Y fíjense, hermanos, la dimensión de todo esto, porque si dice que fue desde antes de la fundación del mundo, consideremos lo siguiente: ¿qué había antes de la fundación del mundo? En términos materiales, nada, pero antes de la fundación del mundo solo existía Dios. Estaba Dios en la plenitud, ¿sí? Compartiendo con el Hijo, compartiendo con el Espíritu Santo todo lo que era esa dimensión del amor. Pero dijo el Señor en un momento dado, se reunieron las 3 personas de la Trinidad y dijeron: vamos a dar amor. ¿A quién le vamos a dar amor? Ya entre nosotros hay la plenitud, pero necesitamos manifestarlo en alguien más. Y desde ahí en su cerebro, por así en términos humanos, en su cerebro empezó a germinar la idea de toda la creación y de conocernos a nosotros de manera particular. Porque dice Pablo que Dios nos escogió en lo particular a cada uno desde antes de la fundación del mundo. Y eso, hermanos, para nosotros nos tiene que hacer reflexionar en que si estamos aquí no es porque lo merezcamos. No es porque nos hayamos ganado nuestro lugar aquí. No es así. Es solamente por pura misericordia y amor del Señor hacia nosotros. Nada más, nada más. ¿Sí? Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, a la carta a los Romanos, capítulo número 9. Romanos capítulo número 9.
Los versículos 11 al 15 dicen de la siguiente manera: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y mismo Pablo dice: de ninguna manera. Y aquí quiero detenerme antes de llegar al versículo 15. Pablo da el ejemplo de ciertas personas. En este caso está hablando de Jacob y Esaú. ¿Qué tiene de relevante que el apóstol Pablo mencione este pasaje o esta historia? Por lo que precisamente va a mencionar en el versículo 15. Porque hablemos en términos de lo que sucedió allá con Rebeca. Embarazada de gemelos. Para empezar, ¿se acuerdan qué pasó en el embarazo de Sara, hermanos? Perdón, de Rebeca. Ya estoy hablando de alguien más. De Rebeca, ¿qué pasó? Se peleaban entre ellos, ¿sí? Ya había desde ahí disputas. Yo a veces quiero imaginarme cómo habrá sucedido esto y la verdad no puedo. Solamente, a ver, ¿alguien de aquí ha tenido gemelos? Porque a lo mejor nos puede ayudar. Nadie ha tenido gemelos. Bueno, ya ni modo. Pero imagínense, hermanas, con sus hijos en el vientre, todo lo que pasaron cuando se movían para un lado, cuando se movían para el otro lado. Imagínense 2 bebés en el vientre luchando entre sí. Bueno, ¿quién nació primero? Esaú nació primero. ¿Y esto qué tiene que ver, hermanos? ¿Esto qué tiene que ver? Tenemos que ver la mentalidad que había en aquellos y que todavía hay en el pueblo de Israel, y que es la mentalidad oriental. El primogénito es el merecedor de todo, absolutamente todo, por ser el primogénito. ¿Qué implica ese todo? Implica las bendiciones del padre. Porque precisamente, ¿cuál fue el conflicto entre Jacob y Esaú, hermanos? El que Jacob le haya comprado la primogenitura por un plato de lentejas, ese no fue el problema. El problema fue el haber Jacob obtenido la bendición del padre sin merecerla, porque él nació en segundo lugar, no en primer lugar. Entonces todas las bendiciones eran para el primogénito. Todas las posesiones eran para el primogénito. ¿Sí? ¿Por qué creen que se da parte del conflicto ahora entre Israel y Palestina, hermanos? ¿Sí? Por el territorio. ¿Por qué? ¿Quién fue el primogénito en ese caso? Ismael. Ismael fue el primogénito. Isaac no fue el primogénito. En términos legales, Isaac no fue el primogénito, fue Ismael. ¿Y qué pasó con Ismael, hermanos? Ahí sí, ahora sí, Sara, con todo eso que tenía, le dijo a Abraham: ¿sabes qué? No lo quiero por todo lo que pasaba, sácalo, y lo echaron. Y por allá se fue, pero Dios lo bendijo. El problema está en que con el correr de los años el conflicto continúa. Y si a eso le agregamos este otro conflicto, híjoles, qué difícil en esa situación. Y bueno, entonces dice aquí, dice el apóstol Pablo, la realidad es que el mayor tiene que servir al menor. Esaú tiene que servir a Jacob. Y eso, hermanos, para la mentalidad de allá es algo inconcebible. Inconcebible, ¿por qué? Porque los hijos o los hermanos menores tienen que servir al hermano mayor. Esa es parte de la primogenitura allá en Israel, hermanos. ¿Sí? Pero vean lo que dice el apóstol Pablo. Está escrito ya desde el Antiguo Testamento: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y uno se pone a pensar, ¿por qué el Señor amó a Jacob? A Jacob el engañador, a Jacob el usurpador, ¿sí? A Jacob el traicionero. ¿A quién traicionó Jacob, hermanos? A su suegro. ¿En qué momento traicionó Jacob a su suegro? Cuando ya le dijo: mira, ya cumpliste, ya puedes irte. Ahora sí, toma
a tus 2 mujeres, yo te bendigo y llévate tu ganado. ¿Y qué hizo Jacob? No me voy a ir nada más así. Y empezó a manipular ahí la alimentación porque el acuerdo fue, si las ovejas están así, van a ser mías, si están así, van a ser tuyas. Y él manipuló para que las ovejas nacieran con lo que él había estipulado para él. Y se llevó un mayor rebaño. Traicionó a su suegro. Porque lo correcto era, a ver, nos repartimos y cada quien se lleva lo suyo. ¿Sí? Fíjense, con estas condiciones, hermanos, nosotros, ¿a quién hubiéramos escogido? ¿A Jacob o a Esaú? Yo creo que a Esaú hubiéramos escogido. Nos hubiéramos compadecido de Esaú. Hubiéramos dicho, pues vean lo que sufrió Esaú. Le quitaron la primogenitura, le quitaron la bendición y él tuvo que batallar como si hubiera sido el segundo y no el primero. Vámonos por Esaú. Pero ahora sí, vayamos al versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, la decisión final está en Dios. Y no solamente diríamos la decisión final, la decisión inicial. O sea, desde un principio la decisión fue de Dios y no nuestra. Y por eso reiteramos, estamos aquí, hermanos, no porque hayamos hecho méritos suficientes delante de Dios, no porque le hayamos una cantidad suficiente de dinero a Dios para salvarnos, no, por absolutamente nada de eso. Para empezar, estamos aquí porque Dios así lo decidió. Si Dios no hubiera decidido eso, hermanos, créanme, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro lado y además perdidos en nuestros delitos y pecados, condenados totalmente. Y Pablo hace una reflexión en este momento. No había nacido, ni había sido malo, pero dice el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, hermanos, ¿Dios es injusto por determinar lo que ha determinado? Hablando humanamente diríamos, sí, Dios es injusto porque no tomé en cuenta a ninguno. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces en esas reflexiones que llegamos a tener, la pregunta que surge, hermanos, es, ¿su familia es salva? Todos los integrantes de su familia, ¿tienen ustedes la certeza de que todos los integrantes de su familia van a ser salvos? ¿Existe la posibilidad de que alguno se condene? Sí. ¿Y Dios es injusto por eso, hermanos? No, Dios no es injusto, hermanos, porque Dios no está precisamente considerando ningún atributo, ninguna cualidad moral ni espiritual para darnos la vida eterna. Él lo decidió así y aquí nuestra hermana decía, porque Él es soberano. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo y puede hacer lo que quiera con todo. Es más, si Él quisiera, hermanos, si Él quisiera, nos acabaría a todos. Y así como en aquella época con a Moisés le dijo, mira, ya no soporta este pueblo, ya lo voy a aniquilar. ¿Ustedes no creen que Dios lo pudo haber hecho en ese momento? Claro que sí. Sin embargo, no lo hizo porque Él tenía su plan. Hermanos, en este aspecto entonces de la elección incondicional de Dios, no nos queda más que agradecerle el que haya tenido misericordia de nosotros. Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, por medio de la fe. Y esto no le corresponde a nadie, pues es don de Dios. ¿Qué es un don, hermanos, según la Biblia? Es un regalo. Hermanos, Dios nos ha regalado lo más valioso que pudiéramos recibir en esta vida, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Sí? Consideremos esto, hermanos. Pero hay otro aspecto que también es importante y que debemos entender. Dios nos ha elegido, nos ha escogido, ¿para qué? ¿Para qué, hermanos? Cada uno de nosotros tenemos algo que hacer aquí. Primero, aquí en su iglesia, como parte de su iglesia. Sí, como dice Vale, alabar a Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Hermanos, a cada uno de nosotros también, Dios nos tiene preparado algo. Dios nos llama para realizar una tarea en particular a cada uno. Aquí la pregunta es, ¿qué le vamos a decir a Dios? ¿Qué le vamos a decir? Señor, no tengo tiempo. Señor, mira, tengo muchas cosas que hacer, cosas más importantes que hacer. ¿Vamos a rechazar el llamado de Dios para servirle? Ojalá que no. Ojalá que no, hermanos. Y que le digamos, como lo dijo Isaías, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué respondió Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Y ojalá que le podamos decir al Señor, Señor, aquí estoy. Y lo que tú quieras que haga, lo voy a hacer. Acuérdense esa reflexión que hicimos hace unas semanas, a la pregunta de Jesús a Pedro, ¿me amas más que estos? Nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿amamos al Señor? Si decimos que sí, viene otra pregunta. ¿Hemos cumplido con lo que Él nos ha pedido? ¿O lo hemos rechazado? Hermanos, dice la Biblia que no debemos contristar al Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros rechazamos un llamado de Dios, estamos contristando al Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el único pecado que Dios no va a perdonar? Ese precisamente, ese. Ojalá que no estemos contristando al Espíritu Santo y que podamos decirle, Señor, si tú quieres que yo forme parte de la sociedad femenil, voy a ser parte de la sociedad femenil. Si tú me dices que debo ser parte de los jóvenes, de la sociedad de jóvenes, voy a ser parte de la sociedad de jóvenes. Si quieres que esté en el diaconado, voy a estar en el diaconado. Si quieres que esté en el ancianato, voy a estar en el ancianato. Si quieres que sea líder de tu iglesia, voy a ser líder de tu iglesia. No le pongamos pretextos a Dios, hermanos, porque Dios nos puede hacer a un lado y nos puede decir, como tú no me sirves, y ahí sí entra el pasaje que nos faltó leer o considerar que no tenía nada que ver con el tema de hoy, pero el pasaje que leímos de Juan 15. ¿Qué hace el Señor con aquel fruto que no sirve para nada? Lo saca, lo corta y lo echa al fuego. Ojalá que no sea con nosotros, hermanos. Y que así como Dios nos ha elegido sin tomar en cuenta absolutamente nada para darnos vida eterna, que no le podamos decir no cuando Él nos llame a realizar algo. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de esta tarde y a manera de confirmación del mismo, vamos a entonar, hermanos, el himno 278, Sublime Gracia, 278.
Bien, hermanos, permanecemos de pie porque el siguiente punto de nuestra orden de esta tarde es precisamente ofrecer, valga la redundancia, el ofertorio pues